Eh, eso era por una parte. Recordemos que el caso que estamos analizando es el de absorción. Y por otro lado, tenemos aquí el flux para la fase líquida. Entonces tenemos el coeficiente de transferencia de masa en la fase líquida multiplicando una diferencia de fracciones molares de la interfase a el seno del líquido. De la interfase, pero del lado del líquido al seno del líquido. Entonces, de esta igualdad podemos determinar lo que es el cociente Kx entre Ky, que es lo que está a cada lado derecho, ¿no? Entonces, nada más es despejar. Kx entre Ky nos queda ya ya infinito menos ya i sobre xi menos xi infinito. Y después habíamos visto, bueno, pues que, digamos, que lo que estamos relacionando es los fluxes de coeficiente de transferencia de masa en el gas, tomando en cuenta el coeficiente local y el coeficiente global, ¿no? Entonces, esta primera parte, pues, es igualito a esta expresión en el renglón de arriba, y acá tenemos ya la ecuación correspondiente o el flux correspondiente, pero ya utilizando el coeficiente de transferencia de masa global, ¿no? Entonces, ahí lo que utilizábamos como diferencia de fracciones molares era la fracción molar en el seno del fluido en el gas y la fracción molar, pero esto sería la que estaría en equilibrio con la fracción molar en el seno del líquido. Entonces, si retomamos coeficiente de transferencia de masa la pendiente recta CM. Si nos fijamos en el segmento de recta que va del punto C al punto M, la pendiente correspondiente a ese segmento será y de ahí menos y de estrella, que es lo que está aquí, entre el xi menos x de a infinito, que es lo que está aquí en el denominador. Entonces, en ese sentido, aquí me faltó borrar esta parte. Y entonces lo que estamos viendo es que el coeficiente el inverso del coeficiente de transferencia de masa global va a ser igual a 1 entre Ky por el valor de la pendiente de este segmento de recta entre Kx. Bien, y ahora sí entonces ya vemos la relación respecto a la pendiente de este segmento. ¿Dudas hasta ahí? ¿Algo que no haya quedado claro del tratamiento matemático? Voy a regresar a la... Ok, no veo manos levantadas y no veo nada en el chat.
Entonces, lo que van a hacer ahorita ustedes es un procedimiento similar. Les voy a volver a compartir pantalla. Ay, ya me perdí. Ahí está. Lo que van a hacer es entonces tomar, fíjense, así como partimos en este caso de los fluxes, dos expresiones de fluxos. Una que era tomando en cuenta el coeficiente de transferencia de masa global, en este caso fue en la fase gas. Y luego el otro, la expresión que tenía coeficiente de transferencia de masa local y acá coeficiente de transferencia de masa global, pero en los dos casos era para la fase gaseosa. Entonces ahora lo que ustedes van a hacer es, de manera similar, tomar el flux expresado con el coeficiente de transferencia de masa local y el global, pero para la fase líquida. Y van a volver a tomar esta relación de Kx entre Ky. Entonces, el procedimiento es similar y lo que quiero que deriven es o que obtengan es el inverso del coeficiente de transferencia de masa global en la fase líquida. 1 entre K mayúscula X. Y se van a dar cuenta que en la expresión que obtengan va a aparecer lo que en este caso estoy nombrando MY. Aquí nada más la parte de la M pues es la pendiente y la parte del subíndice tiene que ver con en el término de la suma con el que aparezca, bueno, con qué está relacionando, con KX o con KY, ¿no? Entonces aquí vemos que en la fracción está integrado, por así decirlo, o bueno, está en la misma fracción que el KX. Entonces, MY les va a aparecer en la fracción donde esté KY, la K minúscula. Entonces, esas son las instrucciones. Les voy a dar un par de minutos para que, por favor, hagan la parte de álgebra y voy a dejar de compartir pantalla. Entonces, revisen sus notas. Es importante que, bueno, lo que van a utilizar, voy a dar unos segunditos. Lo que van a utilizar es esta expresión. Cópienla. Voy a dar 20 segunditos. Y entonces decíamos que eran los dos balances los que teníamos en términos de Kx, o sea, esta ecuación y esta otra. Y ya, con esas expresiones lo que van a obtener es el 1 entre Kx. Bien, 2 minutos para que trabajen las expresiones, por favor.
Conforme vayan acabando, por favor, levanten mano. ¿Ya estuvo?
Doctor, me atoré en una parte. Bueno, ahorita es ahí donde me surgió la duda. Hace rato donde estuvo resolviendo y es apenas ahí donde me di cuenta. En el tercer renglón, si no mal recuerdo, era la segunda ecuación. Había puesto, bueno, ya después que había quedado como 1 sobre K mayúscula Y, hizo un despeje en el cual en la ecuación del medio quedaba como 1 sobre KY más, ahí se simplificaba una parte, pero ahí sí como que ahorita sí no me queda claro bien para hacer esa parte. ¿No? No, es que ahora sí que necesitaría como que entender bien esa parte de qué es lo que hizo ahí para poder, porque de ahí sí ahorita estoy viendo y digo, Ok, a ver, espero te lo vuelvo a compartir para que quede claro. sí, gracias. A ver, ahí ya se ve la presentación de PowerPoint. Sí. Entonces, a ver, tomábamos esta expresión, ¿no? Entonces es este lado de la expresión con el primero, ¿no? Y entonces de ahí vamos a, primero, como bien dijiste, a despejar 1 entre calle. 1 entre calle, o sea, sería algo así como pasar dividiendo y entonces esto que está aquí, calle por ya infinito menos ya ahí, lo pasamos dividiendo del otro lado, ¿no? Entonces, por eso 1 entre calle mayúscula, bueno, K mayúscula Y es igual a esto entre esto, ¿no? Y entonces ya la parte, creo que lo que no quedaba claro es cómo pasar de aquí a acá, Ajá, ¿cierto? Entonces, exacto. te tienes que fijar digamos que estamos tomando la suma que está en el numerador por partes, ¿no? Entonces, primero vamos a tomar los dos primeros términos, o sea, ya infinito menos y de ahí. Eso está dividido entre KY por ya infinito menos y ahí. Y como ya infinito menos y ahí es el mismo, aparece en numerador y en denominador como factor, se puede simplificar. Entonces, de ahí es que el primer término de la suma nos queda 1 entre calle. Y luego ya nada más escribimos el resto de la suma del numerador más y de ahí menos ya estrella entre calle por ya infinito menos y de ahí. Y Ah, ya, ya es que yo pensé que después, sustituye algo, pero sí, ya, con eso ya. Gracias. sustituir de esta otra, despejas calle por ya infinito menos ya ahí para ponerlo en términos de, bueno, en este caso de kx por x ahí menos x a infinito. ¿Ya quedó más claro? Sí, de hecho nada más era ese detallito, pero sí, ya pensé que Bueno, sustituye otra cosa. Gracias. no, de nada. Entonces, Fernando, ¿ya terminaste? Sí, profe, ya lo tengo. Muy bien, esperamos tantitito más. Los demás impriman la velocidad, por favor.
Bien, 10 segundos más, por favor. Bueno, entonces ya les voy a dar, digamos, la respuesta. Por favor, comparan y ven qué les faltaba o si coinciden. Ajá, entonces, dijimos que iban a tomar entonces el flux en términos del coeficiente de transferencia de masa local en la fase líquida y el coeficiente de transferencia de masa global también en la fase líquida. Y entonces aquí el truco pues era sumar y restar el mismo término que sería el XA en la interfaz, de manera tal que no se altere esta expresión, pero que nos permita realizar la separación de manera similar, vaya, para terminar con dos sumandos, ¿no? Entonces, tenemos 1 entre kx, ¿no? Este lo pasaríamos dividiendo del lado izquierdo y este producto lo pasaríamos dividiendo del lado derecho, ¿no? Entonces, 1 entre kx me queda en el denominador kx por x de ahí menos x a infinito, y en el numerador me está quedando esto, ¿no? X a estrella menos x de ahí más x de ahí menos x de infinito, ¿no? Entonces, el primer término en este caso va a ser esta parte. Me gustaría saber si estos dos renglones sí se ven bien en Zoom o si de alguna manera están tapados. Sí se ve bien, bien, profesor. Gracias. Eh, entonces, aquí vemos que si tomamos estos dos términos de la suma, los podemos simplificar con los que están en el denominador, porque son factores, ¿no? Entonces, eh, este término de la suma de fracciones se va a simplificar y a volver 1 entre kx, y luego más estos dos términos que teníamos originalmente, x de a estrella menos x de a infinito, y obviamente, bueno, el denominador en este caso lo vamos a reescribir tomando en cuenta esta expresión, ¿no? Originalmente teníamos kx por x de a infinito menos x, x de ahí menos x de a infinito. Entonces, en términos de calle, eso es igual a calle por y a infinito menos y de ahí, ¿no? Eso viene de acá. Entonces, esa es la simplificación. Y ahora sí vemos en esta gráfica que la pendiente MY sería y infinito menos y entre x a estrella menos x de ahí. Entonces, esos términos aparecen aquí en esta fracción, pero digamos, la pendiente quedaría en el denominador. Y como este término está juntito al coeficiente de transferencia de masa global en la fase gaseosa, le estoy poniendo el mismo subíndice. MY va con calle. Entonces, digamos, ya vimos cómo están relacionados las pendientes con estas expresiones de inverso de transferencia de masa global. Por otra parte, si recordamos lo que ya habíamos en este ejercicio desarrollado de expresiones, cuando solamente estábamos considerando coeficientes de transferencia de masa locales y la constante de equilibrio de fases, tomando en cuenta esos términos para definir el coeficiente de transferencia de masa global, habíamos llegado en el caso del coeficiente de transferencia global para la fase gaseosa, habíamos llegado a esta expresión. Entonces, si hacemos pues una comparación, vamos a ver que el término que acabamos de nombrar como MX y que estaba relacionado con la pendiente de este segmento de recta, eso nos está dando una estimación de la constante de equilibrio. Y
no es tan descabellado en el sentido de que estos segmentos, pues mientras más cercanos estén x de infinito de x de ahí, entonces la pendiente de esta recta pues va a coincidir, perdón, el segmento de recta, mientras más cercano sea el segmento de recta, por así decirlo, está escribiendo adecuadamente la curva de equilibrio, ¿no? Cada vez va a ser más cercano mientras x de a infinito y x de ahí sean también más cercanos, ¿no? O sea, podría incluso tomar límites, pero bueno. En el otro caso vemos que la pendiente de este otro segmento que yo la llamé MY, eso corresponde a la constante de equilibrio en esta otra expresión. Y bueno, ya habíamos también mencionado que la constante de equilibrio en realidad depende mucho de dónde nos ubiquemos en esta gráfica, porque en realidad pues no es una constante, ¿no? O sea, lo estamos tomando como una relación de fracciones molares y eso le estamos llamando constante de equilibrio, pero va a ir cambiando en función de la concentración o bien en el sistema va a ir cambiando en función de la altura o de la distancia de la película, ¿no? Bien, ¿dudas que haya hasta ahorita? ¿Todos coinciden con el resultado respecto a lo que les había pedido? Bueno, voy a tomar eso como un sí, sí coincidimos y vamos muy bien, porque es lo más fácil. Pero si hubiera dudas, por favor, exprésenlas. Bueno, entonces, obviamente, este tipo de análisis en que nos estamos ayudando de métodos gráficos o de representaciones gráficas para analizar lo que ocurre en términos de la transferencia de masa, basándonos en los balances de materia. Eso ustedes podrían hacer pues análisis similares para otro tipo de sistemas. Estamos aquí abordando el sistema gas líquido, pero pues eso a ustedes les permite analizar sistemas líquido-líquido, sistemas a lo mejor líquido vapor, pero en los que en lugar de absorción haya una desorción. O sea, creo que ustedes tendrían las bases como para abordar ese tipo de sistemas y cuantificar las expresiones y los balances y determinar coeficientes de transferencia de masa locales y coeficientes de transferencia de masa globales. Porque pues realmente el procedimiento sería similar, ¿no? Entonces, no vamos a abordar todos y cada una de las posibilidades que podría haber en si es una absorción, si es una desorción, si es una extracción líquido-líquido, pero ustedes ya con esto tendrían herramientas y las bases suficientes para hacer procedimientos similares. Bueno, vuelvo a preguntar, ¿de ese caso hay alguna duda? Bueno, entonces vamos ahora a lo que nos habíamos quedado al final de la sesión. Bueno, recordemos que la vez pasada estuvimos abordando también el caso de transferencia de masa en el método de separación de extracción líquido-líquido. Y en ese caso, bueno, teníamos ahí, hicimos varios análisis o análisis de varios casos. Uno en el que veíamos el modo de operación de cocorriente, ¿no? Y entonces hacían ustedes los balances y vimos que convenía hacer los balances con flujos molares libres de soluto y relaciones molares soluto a solvente. Esas relaciones molares eran las X mayúsculas y las Y mayúsculas
y los flujos libres de soluto eran las E's y las R's, ¿no? Entonces estuvimos analizando ese modo de operación acocorriente, cuando la transferencia era de R a E, y veíamos que el balance de materia nos daba en este tipo de representación Y contra X, Y mayúscula contra X mayúscula, nos daban una línea recta. Podíamos representar el balance de materia como una línea recta. Dijimos que esas rectas se conocen como curvas de operación. Y entonces, bueno, veíamos que había una tendencia en ese modo de operación, había una tendencia a que las corrientes de salida iban a acercarse a condiciones de equilibrio. Después hicimos también el análisis para la transferencia de E a R, y ustedes, bueno, pues hicieron ahí varios intentos, justificaron, hicimos ahí correcciones, pero bueno, de alguna manera determinaron cómo estaban las líneas de operación. Y también, además de acocorriente, hicieron el análisis para era para flujo cruzado, me parece. Fue lo que siguió. Si no, díganme si ya estoy cambiando lo que habíamos. Contracorriente. ¿Perdón? A contracorriente, ¿verdad? Sí. Cierto. Entonces, ahora vamos a hablar justo del flujo cruzado. Me marcaba que estaba pausado esto. Voy a ver otra vez. ¿Dónde queda la presentación? Entonces vimos cocorriente, contracorriente. En el caso de contracorriente, una diferencia significativa es de que las salidas del proceso no necesariamente, o sea, no se acercan para nada a equilibrio, porque las salidas, o bueno, una entrada de un flujo en una parte del sistema coincide con salida del sistema de la otra corriente, ¿no? Entonces, por eso es que no puedo decir que las salidas estén cercanas a equilibrio. Bueno, entonces vamos ahora sí con flujo cruzado, y lo que vamos a ver, además, tiene que ver con cascadas, es decir, vamos a empezar a ver qué ocurriría si ponemos más de un equipo en serie, ¿no? Para esta parte de las cascadas. Entonces, para empezar, vamos a tener que cada equipo va a estar representado por estos circulitos y va a haber flujo cruzado, ¿no? Entonces, vamos a tener una entrada a la corriente R y una entrada a la corriente E. Pero después la salida de la corriente R entra a un segundo equipo y se pone en contacto, en este caso, con corriente E fresca. Entonces, aquí lo que vamos a ver es cómo va cambiando la composición de la corriente R, ¿no? Vemos conforme pasa de un equipo a otro. En este caso, la representación tiene que ver con 3 equipos, pero, y por eso se llama una cascada, pero el flujo es cruzado. Entonces, X0 es distinto de X1 y es distinto de X2 y es distinto de X3. Y lo que también tenemos que considerar es que cuando entra la corriente E, las Y's son idénticas ahí sí, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es tener una alimentación fresca de la mezcla E o de la sustancia E para cada una de estos equipos que están formando la cascada. Y
dado que va a haber la transferencia de materia, entonces las composiciones de estas tres salidas, S1, S2 y S3, esas no son iguales. Las composiciones de S1, S2 y S3 a la entrada, como entradas, sí son iguales, pero como salidas no, y eso tiene que ver pues con que la composición de la corriente R va cambiando conforme va de un equipo a otro. Entonces, si hiciéramos un balance de materia, por ejemplo, solo en la primera etapa, pues tendríamos entradas son iguales a salidas, ¿no? Y estamos considerando nuevamente flujos libres de solvente. Entonces, aquí tenemos, pues, está entrando RS por X0 y la otra entrada es ES1 por Y0. Es un balance de materia para un componente. Y las salidas tenemos RS por X1, esta salida, y el otro flujo de salida, ES1 por Y1. Si reescribimos, ¿no? Pues podemos dejar, digamos, de un lado todos los términos que están multiplicados por RS y nos quedaría RS que multiplica a X0 menos X1 y del lado derecho hacer algo similar para los términos que tienen ES1, ¿no? Donde en este caso el número está relacionado con el número del equipo o es lo que está representando. Y en este caso tendríamos aquí la diferencia de estas relaciones molares Y1 menos Y0. Y después podríamos despejar la Y1 para ver que esto puede representarse como un segmento de recta, o bueno, una recta que va a pasar por ciertos puntos, ¿no? Entonces, al hacer el despeje de Y1, nos queda menos RS entre S1 multiplicado a X1 menos X0 más Y0. Entonces, vemos que esto va a ser una recta llamada línea o curva de operación que pasa por los puntos X0, Y0 y X1, Y1. Y aquí vemos el valor de la pendiente, ¿no? Entonces, lo que les voy a pedir es, considerando la transferencia de R a E, o sea, la transferencia de masa es del soluto de la fase R a la fase E en cada una de las etapas. Quiero que hagan su propuesta de cómo quedarían las correspondientes líneas de operación. Son 3 líneas de operación. Ajá. Una correspondiente a cada uno de los equipos. ¿Cómo quedarían esas líneas de operación en el diagrama que estábamos trabajando? O sea, similar a la clase pasada. Si tuviéramos una representación de Y contra X, si tuviéramos la curva de equilibrio con concavidad hacia abajo. Entonces, ¿cómo quedarían? Obviamente ahí conviene que empiecen a pensar en esta pendiente es positiva, es negativa, cómo va a cambiar el valor de X o cómo es X0 respecto a X1 y después cómo es Y0 respecto a Y1 para este primer equipo. Y entonces en este diagrama ustedes van a trazar la línea correspondiente a ese primer separador. Y después para el segundo separador, lo mismo. ¿Dónde estaría ubicado? Además, respecto al primero y luego al tercero, ese va a ser el ejercicio que van a hacer ahorita. ¿Quedaron claras las instrucciones? ¿Hay alguna duda? ¿Qué transferencia de dónde a dónde era la transferencia, perdón? A ver, vuelvo a la transferencia va a ser de R a E. O sea, es el soluto de la fase R a la fase E. ¿Alguna otra duda? ¿Podría ver tantito otra vez el diagrama de las cascadas, profesor? Claro. Gracias. Ahí voy.
Acuérdense que soy lento. Me estoy peleando con Zoom. Ya, ahí quedó. Entonces es transferencia de RAE. Eso lo voy a copiar al anterior para que puedan en una sola lámina ver toda la información. El análisis lo van a hacer para ese caso. Y ahí tienen obviamente cómo están las cascadas, el balance de materia para el primer equipo, que obviamente, pues, o sea, si cambian 0 por 1, y aquí las Y1 por Y2, pues, de manera fácil también van a tener las otras líneas para las líneas de operación para el siguiente equipo. Gracias, profesor. De nada. Entonces van a tener 5 minutitos para que hagan su propuesta en el diagrama que incluye la curva de equilibrio. Conforme vayan terminando, por favor, ya sea que le tomen una imagen y ya lo tengan listo, pero lo importante es levantar mano. Doctor, una duda. Claro, ¿Tenemos que hacer lo mismo de que las salidas tengan que tender al equilibrio? pues eso es lo que tú tienes que ver. O sea, eso viene justo de analizar cómo estaría, cómo estaría cada uno de los puntos localizados. O sea, tienes que considerar más bien cómo cambia la radiación molar de la corriente, por ejemplo, la corriente R, entrada respecto a salida. Y lo mismo para la otra, la corriente E.
Entonces ahí hay los puntos, digamos, las composiciones que tienen el mismo número, la parte de las salidas. Si se fijan, las salidas tienen el mismo número, las entradas tienen, tienen ahí un número distinto, ¿no? Pero entonces un punto va a estar formado propiamente por cada una de las salidas. O sea, X, por ejemplo, X1 y A1 para el primer separador. Eso es un punto de la línea de operación. Y luego, yo les diría que primerito vieran, bueno, ese punto, cómo está respecto a Y0 y X0. De manera natural, se van a dar cuenta si el punto de salida va a quedar más cercano a la curva de operación o no. Esa sería la manera de resolver la pregunta. Más que yo les diga sí, sí debe o no, no debe, porque lo importante es que ustedes solos puedan obviamente deducirlo, inferirlo.
En 3 ya acabaron. ¿Qué pasó, Ale? Puede ser un doctor, una enfermera, un velador. Entonces todos. Bien, un minuto más y vamos a compartir respuestas. Vamos a ver si coincidimos. Bueno, entonces recordemos aquí algo importante, ¿no? Que la transferencia va a ser del soluto de la fase R a la fase E. Entonces, Geraldine, ¿cómo va a ser X0 respecto a X1, respecto a X2 y respecto a X3? Casi no te escucho, Geraldine. ¿Puedes escribirlo en el chat? Con desigualdades. X0 respecto a X1, respecto a X2, respecto a X3. ¿Tú ya me escuchas? Ya, ahí ya te escucho. Ah, ok, es que voy conectado a mis audífonos. El X0 sería mayor el X0 sería mayor a X1, y X1 mayor a X2 y X2 mayor a X3. Muy bien, entonces eso es importante para el análisis y saber dónde estarían localizadas las correspondientes líneas de operación. Sé que estamos haciendo un análisis cualitativo porque no tenemos propiamente valores, pero aún así eso es importante, ¿no? Entonces, vamos a ver, Mauricio, ¿nos podrías compartir respuesta? Sí, profesor. Bueno, hice más o menos la gráfica de cómo quedaban. A ver, veámosla. Bueno, más o menos así me queda. La estaba terminando porque creo que nada más me queda duda de unos puntos.
Ah, sí. Ok, entonces, Pero bueno, más o menos la intención es así. más o menos, a ver. Bueno, las líneas irían de este punto, este, Sí, a este, sí. a este. Digo, bueno, realmente no me acuerdo, bueno, ahorita estaba revisando mis apuntes y si no me equivoco, este punto debe de ir un poquito más arriba. Bueno, Ajá, digamos, eso es algo relativo, ¿no? sí, sí, Cuán sí. cerca, pero de alguna manera ahí vemos que entonces los puntos, los puntos de salida, o sea, relacionado con la pregunta que hizo hace rato Alejandro, los puntos a la salida sí están más cerca de la línea de equilibrio Así es. respecto a las entradas, sí, ¿verdad? Sí, Entonces, si se fijan, los puntos que tenemos, por ejemplo, formados, si nos fijamos en la recta de extrema derecha, ¿no? X0 y Y0 corresponden a las composiciones de entrada. Y luego Y1 y X1 corresponde a la composición de las salidas. Entonces, lo que vemos es que ese punto va a estar más cercano a la curva de equilibrio, por lo menos de manera cualitativa lo vemos. ¿Las pendientes son positivas o negativas? negativas. Negativas. Ahora, ¿estos segmentos de recta son paralelos? No, No necesariamente, ¿verdad? ajá, ¿Por no qué? necesito. Ah, no sé, eso sí no lo había pensado todavía. Ah, Pero me dijiste que no eran paralelas. sí, bueno, ya acomodándolos, digo, de una manera más adecuada, así, como tengo yo mis puntos, eh, deberían de quedar más o menos las rectas de este modo, si no me equivoco. A ver, Ajá. la pendiente de la primera recta, ¿qué es igual? La pendiente a menos RS sobre S1. Menos RS entre ES1. Ajá, Ajá. entonces, la pendiente de la segunda recta, ¿qué es igual? Eh, menos RS S2. Entre ES2. Tercera recta, RS entre ES3. menos RS, ¿no? Ah, sí, menos RS. Ajá. Entonces, serían paralelas si RS es el mismo valor para los tres equipos. Cada Ajá. equipo tiene su línea de operación, porque la línea de operación es el balance de materia. Pero en el denominador de esas pendientes, lo que estamos encontrando es ES1, ES2, ES3. Ajá. Solo si ES1 fuera igualito a ES2 e igualito a ES3, en ese caso, las tres pendientes serían paralelas, serían tendrían el mismo valor y por lo tanto las rectas, o sea, las pendientes serían iguales y por lo tanto las rectas serían paralelas. Así es. No tenemos esa información. A lo No. mejor esos flujos varían y entonces, pues obviamente no serían paralelas. O sea, el caso general sería el que acabas de dibujar en la que no tenemos rectas o segmentos de rectas paralelos. Sí. Está bien. Entonces, ¿por qué? Explícanos otra cosa antes de que dejes de compartir pantalla. ¿Por qué localizaste? O sea, ya nos dijiste, bueno, Geraldine fue quien nos dijo, XR es mayor que X1, mayor que X2, mayor que X3. Eso nos da parte de la ubicación de estos segmentos de recta. Luego, tú nos dijiste, las pendientes de los segmentos de recta son negativos, entonces eso también nos está dando información. ¿Por qué estos segmentos de recta quedan por abajo de la curva de equilibrio y no por arriba de la curva de equilibrio? Eso es lo único que falta en la explicación. Bueno, yo pienso que es que es la transferencia de R a E y no de E a R. Claro, o sea, depende de dónde a dónde estamos transfiriendo el soluto
Y entonces, por ejemplo, en el primer equipo, ¿cómo es Y de la salida, o sea, Y1 respecto a la Y de la entrada? Y1 es mayor, ¿no? Y1 es mayor. Por eso es que nos da, pues, que tendría a fuerza que estar por abajo de la curva de equilibrio, ¿no? Si no va a haber alguna inconsistencia en nuestro análisis. Ok, muchas gracias, Mauricio. Sí, de nada. Bueno, entonces, Tomás nos decía que sí eran paralelas, pero ese sería un caso específico. Solamente que S1 fuera idéntico a S2, idéntico a S3, ¿no? Entonces, no está esa información en lo que yo les había dicho. Y bueno, tenemos ahí... voy a volver a compartir pantalla. ¿Dudas hasta ahí? Las manos levantadas supongo que son de que ya habían terminado el ejercicio. Bien, entonces ahí digo, esto es, el resultado es similar, por lo menos en calidad es similar a lo que ustedes habían mencionado. Entonces van bien. Siguiente caso relacionado con cascadas. Vamos a poner ahí, ¿no? Entonces, cascadas a flujo cruzado, eso fue lo que vimos. Ahora, cascadas a contracorriente. Aquí la situación se empieza a complicar un poquito. Entonces vemos que en cascadas a contracorriente, digamos que estamos alimentando R al primer separador. Aquí vemos la dirección del flujo de R, pero para que pueda conectarse el sistema, entonces la salida de ese primer equipo la vamos a enviar al segundo equipo y estará en contracorriente en ese segundo equipo. Y la salida de ese segundo equipo va a entrar a lo que siga. Ajá. En este caso vemos que, digamos, podríamos poner aquí puntos suspensivos, la etapa N, la etapa N más 1, la etapa, la final en este diagrama se está nombrando NP, ¿no? Y entonces vemos aquí que siempre la salida de la etapa anterior se envía al siguiente equipo, ¿no? Eso para la corriente R. Y en la corriente S, para que estén en contracorriente, pues la corriente S primero va a entrar en el último de los equipos y después la correspondiente salida, pues va a ir a la entrada del equipo anterior y así consecutivamente, de manera tal que vemos que los equipos puedan estar propiamente a contracorriente, ¿no? De esa manera estarían en contracorriente. Entonces, podemos hacer igual balances para lograr que, para lograr hacer el análisis, podríamos hacer el balance para cada una de las etapas, es lo que está aquí indicado, ¿no? RS por X0 menos X1 igual a S por Y1 menos Y2, o para la etapa 2. Fijándonos muy bien, obviamente, en cómo está la notación, de dónde va el 1, el 2, el 3, etcétera, ¿no? Entonces, si hiciéramos además un balance entre la etapa 1 y la etapa N, es decir, el sistema está englobando todos estos, pues tendríamos las entradas, es RS por X0, y tenemos además otra entrada aquí que viene en YN más 1 por ES, y luego la salida sería esta, la salida de ese sistemita que está considerando los separadores de la 1 al N, ajá. Y tenemos también acá la otra salida que sería RS por XN. Y entonces podríamos ver que en ese caso, si estamos considerando entre la etapa 1 y la etapa N y reordenamos, nuevamente tendríamos
una línea de operación que pasaría por los puntos que tienen que ver con... en este caso, fíjense que no es propiamente la entrada, ¿no? Es lo que ocurre en este plano, que sería X0 y Y1. Ajá. Uno es una entrada, pero el otro es una salida. Y hasta este otro punto, que sería yn más 1 y xn. Pasa por esos dos puntos, tiene una pendiente RS entre ES. Entonces, en este caso van a ser pendientes positivas. Y si quisiéramos hacer el balance en toda la cascada, en todo el sistema, lo que tendríamos sería este otro balance. En ese caso, la línea de operación pasaría por este punto, XNP y YNP más 1, y el punto X0 y Y1. Y también tendría la pendiente RS entre S. Entonces, si hacemos un balance u otro, la única diferencia es que el segmento de recta va a tener distinta longitud, pero los dos segmentos de recta están superpuestos. Es uno sobre otro. Ok, entonces, bueno, no los voy a poner a hacer la representación en el diagrama que incluye la curva de equilibrio. Podría hacerse, obviamente, un análisis similar. Pero vamos a hablar un poquito, en este caso, de un sistema en el que vamos a recoger esta idea. Si se fijan, están a contracorriente estos dos flujos, el E y el R, y vamos a considerar ahora qué ocurriría con el sistema si, además de que estuvieran en contracorriente, cada equipo llegara al equilibrio, si fuera eso posible. Entonces, es lo que tenemos aquí representado. Tenemos en contracorriente la R con E, y dentro del equipo vamos a considerar varias etapas de equilibrio, ¿no? O sea, varios segmentos en los que se alcanza el equilibrio, y en ese sentido vamos a considerar, es como si en esa sección de la torre o de la columna entra la fase R, entra la fase E, hay un muy buen mezclado de manera tal que están en contacto íntimo esas dos fases, la R y la E, y entonces alcanzan el equilibrio y después separamos, y entonces tenemos de esa etapa, una de las salidas es E, que está en equilibrio con la otra salida R. Pero obviamente las direcciones de los flujos son contrarias, dado que estamos considerando contracorriente en ese equipo. Entonces, en esa torre vamos de manera arbitraria, es la parte de cómo comienza uno a numerar las etapas. Entonces, vamos a imaginarnos que hay varias zonas de la torre, ¿no? Y cada zona de la torre está representada por un rectangulito. Generalmente se comienza esa numeración, es una convención, en muchos de los libros lo van a encontrar así, de la parte inferior a la parte superior. Entonces comenzamos, primer bloque es el 1, 2, 3, etc. Y las corrientes de salida llevan el mismo número, o bueno, los parámetros relacionados con las corrientes de salida llevan el mismo número de la etapa de la que sale, ¿no? Entonces aquí vemos que si de esta primera etapa el 1, digamos que debería de estar en medio de este primer rectangulito. Si de esa primera etapa sale esta corriente, por eso es que ahí tenemos X1. Y luego, de manera, digamos, imaginaria, tendríamos abajo la etapa 0. De esa etapa 0 está saliendo esta otra corriente, y por eso llevaría el subíndice 0. Obviamente 0 es
no existe, es algo imaginario. Entonces, pero bueno, corrientes que salen llevan el mismo numerito de esa etapa. Hasta la parte de arriba estamos ahí considerando n etapas. La parte de arriba, pues tenemos ahí obviamente que sale y sub n. Ajá. Bueno, esa es la relación molar, pero lleva el mismo subíndice que esta etapa. Y de igual manera, como de manera imaginaria seguiría la etapa n+1, pues entonces esta otra corriente que vendría de esa etapa imaginaria, pues lleva el subíndice n+1, ¿no? Entonces, aquí vamos en esta etapa, si bien sale y sub n, también vamos a tener aquí una salida que se va a llamar x sub n, y aquí una entrada que estaría relacionada obviamente con las yes, y sería yn-1. Vemos, están a contracorriente, pero no del mismo lado, están indicadas las flechas, ¿no? O sea, la corriente R entra del lado izquierdo y su salida ya de todo el equipo corresponde con el lado derecho. Y de modo inverso, de modo inverso con la corriente ES. ES entra del lado izquierdo en esta representación y sale aquí del lado derecho, ¿no? Entonces, acordémonos que por lo menos en todas estos análisis, las Ys las estamos asociando a esas corrientes E mayúscula, y las X están asociadas con las R. Entonces les voy a pedir que por favor hagan un balance de materia global en este equipo de n etapas, es decir, global significa consideran toda la torre y solamente tienen esas cuatro etapas. Perdón, esas 4 salidas, no dije etapas. Bueno, sí dije, pero corrección. Esas cuatro corrientes, 2 entradas y 2 salidas. 4 corrientes, ¿no? Entonces hagan rápidamente, por favor, el balance y en un momento nos lo van a compartir. Cuando terminen, levanten mano. Profe, Sí. bueno, yo tengo una duda del ejercicio anterior. Ya no entendí por qué deben estar abajo del equilibrio las líneas que arriba del equilibrio. A ver, ahí voy. Ahí. Estoy poniéndole el PowerPoint, pero sin compartírselos. Ok, entonces el análisis, digamos, va en este orden. Ya Geraldine nos había dicho, x0 es mayor que x1, mayor que x2, mayor que x3. Eso, digamos que nos define parte de las coordenadas de un punto para cada recta. Luego, entonces, digamos, para el primer equipo, pues puedes trazar, por ejemplo, esta recta vertical. Luego, por otra parte, si tiene, digamos, para el primer equipo de manera arbitraria, igual dirías, pues, ¿dónde está la Y0? La trazas en cualquier punto en el área, en el plano cartesiano. Luego dices, la pendiente es negativa. Entonces uno sabe, ya tiene este punto. Traza uno una recta con pendiente negativa y uno sabe que la pendiente es igual a E menos RS para el primer equipo entre S1. Hasta ahí podría ser que el punto digamos, del otro extremo del segmento de recta pudiera quedar o arriba o abajo. Todavía ni te fijas en la recta de equilibrio, ¿no? Arriba o abajo. Y
digamos, habría esas dos posibilidades. Entonces, lo que tiene uno ahora que fijarse es en ese primer equipo, cómo es Y1 respecto a Y0. Como la transferencia se da de R a E, Y va a aumentar, ¿no? Bueno, Y1 tiene que ser mayor que Y0. Entonces, eso nos hace, si de manera arbitraria uno ya había puesto el punto aquí X0, Y0, pues ya el tenerlo por acá abajo no es posible. A fuerza queda que sea en la parte superior. Y haciendo un análisis similar a lo que veíamos cuando no teníamos obviamente todos estos equipos conectados en serie, pero con flujo cruzado, pues nos vamos a dar cuenta de que justo las salidas de ese equipo van a tender al equilibrio, ¿no? Entonces, no convendría trazar este segmento por acá arriba, sino debe de trazarse abajo de la curva de equilibrio. No sé si eso te dejó igual o resolvió la duda. Sí, ya me aclaró un poco más, gracias. Ok, y es un análisis similar para los otros casos, donde aquí también la otra situación que deben de cuidar es, en este caso que están analizando, resulta que en las corrientes de entrada de E tienen la misma composición Y0, entonces por eso es que en esta representación los tres segmentos de recta tienen que empezar, digamos, intersectando a esta horizontal que nos da el valor de Y0. Bueno, gracias, Alejandro. Ok, entonces ya están los balances. El balance, perdón. Balance para el soluto en esa columna que estamos considerando que hay varias etapas. Y de ese balance, de igual manera, póngalo de manera tal que parezca una recta y digan lo que les voy a preguntar eventualmente es un segmento de recta con una pendiente igual a qué. En cuanto terminen, por favor, levanten mano. Vamos a dar 30 segunditos más.
Bien, Jackson, ¿podrías poner en el chat, por favor, escribir a qué es igual la pendiente de la recta que obtuviste? Y Anayeli, ¿podrías poner a qué es igual la ordenada al origen de esa misma recta también en el chat? O bien, bueno, si prefieren escribir en el whiteboard, en el pizarrón, también lo podrían hacer. Lo que sea más fácil. Entonces, queremos del balance, va a ser puede representarse como una línea recta. ¿Cuál es la pendiente? ¿Cuál es la ordenada al origen? Lexem, compártenos por favor información. ¿Cuál es a qué es igual la pendiente? Y Anayeli, yo te pregunto, ¿estás segura que nada más es igual a Y0? No, creo que no. Entonces todavía puedes poner más. Jackson, si estás ahí, puedes escribir o no. Bueno, quién sabe, no veo respuesta de Jackson. Tomás, ¿podrías indicar a qué es igual la pendiente, ya sea en el chat o en el pizarrón, por favor? Sí. ¿Seguro, Tomás? Fíjense, voy a dejar de compartir, espero que... ¿Vas a corregir, Tomás, o no? No, según yo está bien, profesor. Es que ¿Según tú está bien? sí, como planteé de balance. Lo que quiero que revisen en sus balances, voy a volver a poner el sistemita sobre el que están haciendo el balance. Espero que el que se haya equivocado no sea yo, pero bueno. Acuérdense, R va ligado con las X y la E va ligado con las Y. Sí, ¿No? sí está Entonces, mal, es que también al revés. S también va entrado aquí, ajá. Y RS entra aquí y sale acá. Ajá. Eso es importante. Y vamos a considerar
¿qué ocurre? El caso en que la transferencia del soluto se da de la fase R a la fase E. Eso es lo que vamos a considerar. Entonces, revisen bien balance, despejes, etcétera. Vamos a volver al whiteboard. No se ha borrado lo que habían escrito. Pueden corregir. Al revés, ¿no? R Caso. entre- Anayeli, ¿vas a corregir algo o no? Sí, profesor. Es que no lo estaba esperando si respondía mi otra compañera. Claro, ya que yo pusiera el pizarroncito, pero ya ahí Sí. puedes ponerle más términos o borrar o lo que fuera. Nes está preguntando si la pendiente no sería igual a menos R entre E. ¿Tú qué dices, Tomás? Sí, se entre, pero no estoy seguro si es si es negativo. Ay, ¿por qué no estás seguro, Tomás? Porque Confía en los balances. bueno, confío. Si confías, entonces, ¿cómo queda? ¿Vamos a borrar algo o no? Es que no puedo borrar, no puedo. No, perdón, es Bueno, que no podía yo borrar lo eso. voy a borrar Gracias. para que no nos confundamos. Ups, borré hasta algo que no, pero le ponemos ahorita la M. M igual a eso. Entonces, según tú, Tomás, queda menos R entre E. Sí. Ok, vamos a ver si es cierto. Alejandro no coincide, Alejandro está en desacuerdo, dice, es positivo. Yo supongo que está hablando de la pendiente, o sea, R entre E. Vamos a ver ahora la B. Ajá. A ver, yo lo que tengo es lo que escribí ahorita del lado izquierdo, ahí arriba. Voy a poner una línea aquí para no confundirnos. Ajá. Entonces, esperemos que coincidan. Ajá. Entonces, la pendiente corresponde a esta parte. Ya Tomás hizo la corrección. RS entre S. Y entonces Anayeli nos había puesto que la ordenada, el origen obviamente era aquí este término de Y0, que es lo que tenemos aquí, más, y luego lo correspondiente a este otro término, ¿no? Entonces, por eso nos daba menos R entre E, son obviamente con los subíndices S, y por X1. Ajá, entonces, ahora sí coincidimos, Alejandro. Sí. Sí, y bueno, yo espero que también con Tomás y con Anayeli. Anayeli ya corrigió y puso adecuadamente a qué es la ordenada al origen. Y Tomás también ya aquí corrigió el signo, ¿no? Entonces, esta es la recta de operación.
¿cuáles serían los dos puntos por los que, si conociéramos las composiciones de entradas y salidas de la torre, cuáles serían los dos puntos sobre los que pasaría esa recta? Fernando, es una recta que pasa por qué puntos. ¿Cuáles son las coordenadas de los dos puntos? Sí, es cierto. Apenas te escucho, Fernando. Habla un poco más fuerte. No, creo que sí, no era yo. ¿Cuáles fueron los puntos? Las No, coordenadas de los dos puntos. no es XN más 1 y N. No, eso sí es. Bueno, Esa seguridad, ¿cómo quedó? Sí es. sí, sí, Entonces, sí. tú lo que dices es, un punto está formado, ahí digamos, por XN más 1 y YN, ese es un punto, vas bien. Y el otro punto sería... No te escucho. ¿Cómo que otro punto? Sí. El otro punto ahí tiene que ver con... ¿Con qué? ¿Con qué? Ya lo estoy marcando. X1 y S. Ah, ya. Ese es el otro punto. Ok. X1 y Y0. Bien, gracias. Entonces, ups, me salí de plano de todo. Eso quiere decir, tenemos que la línea de operación, ya me habían dicho, tenía una pendiente RS entre ES. Dado que los flujos son positivos, la pendiente tiene que ser positiva. Entonces, en esta representación Y en función de X, vemos que la línea de operación está formada, bueno, por un segmento de recta que está justamente pasando por los puntos, aquí aunque no se vea, este tiene que ser X1, por los puntos X1 y Y0 y por el punto XN más 1 y YN. Esos son los dos puntos por los que está pasando la recta de operación, tiene pendiente positiva y además, otra cosa, si la transferencia es de R a E, pues obviamente XN más 1 respecto a X1, XN más 1 va a ser mayor. Y es lo que estamos viendo. XN más 1 es mayor que XN. Luego hay otra cuestión, y esto ya tiene que ver con cómo vamos a representar las etapas de equilibrio. Y se representan como escalones, pero vamos a dar la explicación de por qué se representan como escalones. Entonces, sí, yo ya les dije, la notación aquí del número de etapas tiene que ver con las salidas de esa etapa. Las salidas son las que están en equilibrio entre sí, porque dijimos, por ejemplo, esta etapa XN más 1, perdón, a la etapa N se alimenta la corriente con composición XN más 1 y va a haber otra entrada que sería de YN menos 1. Las salidas, entonces entran esas dos corrientes, se mezclan muy bien en esa etapa hasta alcanzar el equilibrio. De manera tal que después se separen las dos corrientes y se vuelvan y salgan de esa etapa. Al salir, ¿no? Eso que estoy diciendo de se mezclan y se separan es algo que nos estamos imaginando, ¿no? Entonces, las salidas van a ser las que estén en equilibrio entre sí, es decir, la YN va a ser una salida y la otra salida va a ser la XN. Yo ya que tengo localizado, aunque sea algo cualitativo, yo ya tengo localizado este punto que estaba formado por XN más 1 y por YN. Entonces, yo ya tengo esta composición YN. Al estar en equilibrio, para saber cuál es la composición de la otra fase que está en equilibrio con esta fase que tiene composición YN,
trazo una horizontal para la composición YN y donde intersecta a la curva de equilibrio, después encontraría aquí el punto que me está representando esa condición de equilibrio. Entonces quiere decir que si YN estaba en equilibrio con la fase, bueno, la fase con composición YN está en equilibrio con la fase con composición XN, entonces esta vertical, yo la podría seguir obviamente acá hasta el eje horizontal. Esa vertical tiene que ver con la composición XN. Entonces, esto que trazamos de este segmento de recta horizontal con esta vertical, eso es lo que está ocurriendo en la etapa N. Le podríamos poner aquí N. En este caso son solamente 3 etapas, pero esta sería la etapa N. Y después podemos repetir ese procedimiento para la etapa de abajo, que sería la N-1, esta sería la etapa N-1. Ya conocemos cuál es esta composición, la YN-1, porque eso corresponde a una horizontal. Alcanza el equilibrio para darnos nuevamente la composición aquí de XN-1 con una vertical. Y entonces, si nosotros tenemos las composiciones de los puntos que nos están dando aquí los puntos extremos de este segmento de recta, trazando escalones con esas horizontales y verticales, horizontal y vertical, podemos determinar cuántas etapas de equilibrio se necesitarían para cumplir con esas composiciones de entradas y salidas del equipo. Entonces podríamos determinar el número de etapas de equilibrio, considerando obviamente con un balance es la línea de operación y luego con escaloncitos las etapas de equilibrio hasta determinar cuántas estarían involucradas aquí en este equipo. Bien, ¿dudas? No veo manos levantadas y no veo ningún mensajito en el chat. Entonces, asumo que quedó clara la explicación. Yo solamente tengo una pequeña duda, doctor. A ver, dime. ¿Me podría poner el diagrama, por favor? Claro. Voy otra vez. ¿Dónde quedó el diagrama? Ahí está. Sí, gracias. En este caso, tenemos un punto que es el punto que nos daría, por ejemplo, un problema, ¿no? Que sería el punto inicial, es el de la curva de operación. Sí. Y después podemos conocer el otro punto solamente extrapolando hacia la curva de operación. Bueno, Perdón, como yo les... mi explicación fue como si conociéramos el punto XN+1 y YN y el otro punto, el X1 Y0. Y además, pues obviamente que ya conocíamos la relación R entre E para poder trazar la recta, ¿no? Bueno, para saber propiamente, o bueno, debe de coincidir esa R entre E con la pendiente. Podría ser, yo no mencioné todavía la parte de incógnitas porque lo que quería nada más era que quedara claro porque cada etapa estaba representándose como un escalón. Okay. Obviamente, ya pensando en un problema, hay varias opciones, ¿no? O sea, uno podría decirle, se conoce, por ejemplo, la composición aquí de XN+1, ajá, y la composición YN. Esa es conocida y habría, digamos, varias opciones. Una sería que yo también les diera
la relación R en E. Y entonces sí decir, bueno, considera tantas etapas de equilibrio y con esas etapas de equilibrio di cuál es la composición X1 y Y0. O sea, lo que hay acá en el fondo de la torre que conforma el otro punto. Es decir, podría quedar eso como la incógnita o lo que vas a determinar. Más adelante vamos a ir viendo, todavía no hablamos de ciertos casos límite que es importante analizar cuando hacemos estos estudios o estas evaluaciones de operaciones que se basan en etapas de equilibrio. Es importante saber qué implicaría tener un número infinito de etapas. Y específicamente en el caso de destilación, cuando el reflujo es reflujo mínimo o número máximo de etapas, ¿no? ¿Eso qué implicaría con la curva de operación? Eso todavía no lo tocamos, ¿no? Pero a partir de esa información determinar cuál sería un valor adecuado de RN, ¿no? Entonces, digamos, en resumen, para lo que preguntaste es, en mi explicación, yo no indiqué que había incógnitas, pero efectivamente para resolver problemas, porque lo que yo quería era explicar nada más la parte de por qué las etapas son escaloncitos. Ahora, ya para un problema o un ejercicio, yo podría efectivamente dejar como incógnitas algunos datos. A veces puede ser la relación de RN tal que me permita tener cierto número de etapas de equilibrio y ciertas composiciones, ya sea de entrada o de salida. Y en otros casos, puede ser que cambie la incógnita. Vamos a llegar a esa parte, obviamente, de indicar cuáles son las incógnitas y entonces sí utilizar este método gráfico para poder resolver. No sé si mi explicación fue clara o di demasiadas vueltas, Tomás. No, sí, gracias. Gracias a ti. A lo mejor sí fue muy revuelta mi explicación, pero bueno, ojalá y haya quedado claro, no solo para ti, Tomás, para todos. Bueno, ¿preguntas de esto que vimos? Bueno, la vez pasada me habían dicho algunos que todavía había algunas cuestiones por resolver en el ejercicio en que se pedía estimar coeficientes de difusión. ¿Cuáles son esas dudas? Eso quiere decir que ya todo el mundo resolvió los posibles conflictos que hubiera para terminar ese ejercicio de estimación de coeficientes de difusión por distintas ecuaciones. Bueno, entonces eso quiere decir, ya voy a habilitar ahora sí el aula virtual para que ustedes puedan subir sus respuestas. Espero que cuando ustedes obtuvieron los resultados de difusividades, se hayan dado cuenta de que sí hay una diferencia significativa en utilizar una ecuación u otra. Obviamente cada ecuación tiene cierta incertidumbre asociada, pero ahí lo que va a importar muchas veces cuando estimamos difusividades es el orden de magnitud. El orden de magnitud tiene que ser el mismo. En algunos casos puede ser que tengan diferencias mayores al 100%, 100%, 200%, pero el orden de magnitud tiene que ser igual. Entonces revisen eso sí, si cambió orden de magnitud, ahí sí puede ser que haya un error. Pero sí puede ser que a lo mejor un valor respecto al otro sea del doble, del triple. Eso sí podría ser aceptable.
Bueno, entonces por correo les voy a indicar cuando ya esté aula virtual habilitada para que envíen esas respuestas. Y cuando ya estén las respuestas de todos, entonces sí, yo les envío la solución de ese ejercicio. Por el momento, eso sería todo. Sé que todavía necesitamos resolver dudas de los otros ejercicios. Espero que siguiente sesión dediquemos un espacio para eso. Por hoy sería todo. Muchas gracias.